Me mudé hace poco a un vecindario que parecía perfecto para ayudarme a recomponerme después de mi ruptura. Todo era tranquilo y las casas de ladrillo me daban una sensación de seguridad. Pero, en la segunda noche, algo cambió. Comencé a escuchar ruidos extraños de la casa de mi vecina. Al principio pensé que solo eran cosas normales, alguien viviendo su vida. Pero los murmullos no cesaban. Me eran inquietantes y, conforme la noche avanzaba, sentía que algo oscuro se cernía sobre ese lugar. Los días pasaron y esos susurros se hicieron cada vez más persistentes. A veces sentía que me miraban desde la ventana. Mi vecina, una madre soltera, aparecía de repente en cualquier esquina. Sin duda, todos la evitaban. Las mujeres del vecindario cambiaban de acera al verla, y eso solo me llenaba de curiosidad y un poco de miedo. Un día me decidí a preguntar a algunas vecinas sobre ella. Recibí respuestas evasivas. Algunas miradas eran nerviosas. Una mujer mencionó un pacto, algo oscuro relacionado con celos. No comprendía muy bien, pero las palabras resonaban en mi cabeza. Tenía la sensación de que había algo oculto bajo la superficie. Una noche, mientras me relajaba en mi jardín, noté algo extraño. Miré hacia la casa de mi vecina y la vi en su jardín. Estaba de pie junto a un extraño círculo dibujado en el suelo, rodeada de velas encendidas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía apartar la vista. Ella murmullaba y su tono era bajo, casi inaudible. Me llené de miedo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No pude quedarme allí, así que decidí entrar. Cerré la puerta de golpe, como si eso pudiera protegerme del horror que acababa de presenciar. Me quedé paralizada, escuchando el murmullo a través de las paredes. Preguntas invadieron mi mente. ¿Era real todo esto o solo era un delirio de mi imaginación? Sabía que algo no estaba bien. Con el paso de los días, todo se tornó más extraño. Escuchaba ruidos a medianoche, luces que parpadeaban y esa sensación de ser observada siempre presente. Me aterraba salir después de que oscureciera. La incertidumbre me consumía y, aunque intenté averiguar más, la verdad seguía siendo inaccesible. Recuerdo particularmente esa noche. Intentaba dormir, pero un golpe en la puerta me jolteó. El corazón se me detuvo. Permanecí en silencio, conteniendo la respiración. Entonces escuché su voz. «Clara, ¿por qué no me contestas?» La profundidad de su tono no parecía humano. El escalofrío volvió a recorrer mi espalda, y comprendí que nunca deberían haberme importado los asuntos de mi vecina. Me arrepentí de haber mirado hacia ese mundo oscuro que se desplegaba tras la puerta. Nunca supe la verdad, pero el miedo siempre se quedó conmigo. Capítulo 2. El susurro en la sombra. Los días se convirtieron en semanas y mi vida se centraba en evasivas. Trataba de no mirar hacia la casa de mi vecina, pero cada mañana al salir, sus ojos me seguían. La sensación de ser observada se convertía en algo común. Me aterraba salir después de que oscureciera. La incertidumbre me consumía, y, aunque intenté averiguar más, la verdad seguía siendo inaccesible. Recuerdo particularmente esa noche. Intentaba dormir, pero un golpe en la puerta me jolteó. El corazón se me detuvo. Permanecí en silencio, conteniendo la respiración. Entonces escuché su voz. «Clara, ¿por qué no me contestas?» La profundidad de su tono no parecía humano. El escalofrío volvió a recorrer mi espalda, y comprendí que nunca deberían haberme importado los asuntos de mi vecina. Me arrepentí de haber mirado hacia ese mundo oscuro que se desplegaba tras la puerta. Nunca supe la verdad, pero el miedo siempre se quedó conmigo. Capítulo 2. El susurro en la sombra. Los días se convirtieron en semanas y mi vida se centraba en evasivas. Trataba de no mirar hacia la casa de mi vecina, pero cada mañana al salir, sus ojos me seguían. La sensación de ser observada se convertía en algo común. Intensificaba, como si algo oscuro se alimentara de mi miedo. Intenté distraerme en mi trabajo, pero incluso allí, el tenue murmullo de los extraños sonidos se instalaba en mi mente.
Una tarde, decidí salir a caminar por el vecindario. Quería despejar la cabeza, encontrar alguna normalidad. Mientras caminaba, noté que las demás vecinas se reunían en un parque. Se reían y conversaban, pero al verme, rápidamente se callaron y sus miradas se volvieron hacia mí. Fue un pequeño golpe a mi autoestima, pero decidí seguir adelante. A medida que avanzaba, vi a una mujer mayor sentada en un banco. Sus ojos reflejaban una sabiduría inquietante. Me acerqué, sintiendo que algo dentro de ella tenía las respuestas que tanto buscaba. ¿Qué sabes sobre la vecina del 23? Le pregunté, mi voz temblando un poco. Ella me miró fijamente, como si lo estuviera evaluando. «Todo el mundo sabe», murmuró, inclinando su cabeza hacia mí. «No deberías involucrarte, Clara. Hay cosas que es mejor dejar en el oscuro rincón de la mente». Su advertencia resonó en mi interior. Me sentí atrapada entre la curiosidad y el terror. «Esa mujer hace rituales. Dicen que busca poder o venganza», añadió, bajando la voz. La revelación me dejó helada. La palabra venganza retumbó en mi mente. No sabía si debía creerle, pero en mi corazón sabía que había más en juego. Ese mismo día, regresé a casa con la determinación de enfrentar mis miedos. Si debía descubrir la verdad, lo haría. En mi mente, era solo una mujer, pero ¿qué tal si no lo era? Al caer la noche, decidí hacer lo que había evitado: pillar a mi vecina en un momento vulnerable. Me asomé a la ventana de mi sala, un lugar donde la oscuridad me ofrecía un leve resguardo. Desde allí, la vi volver a su jardín y mi corazón se aceleró. Estaba de pie otra vez sobre aquel círculo, pero esta vez pareció envolver algo en sus brazos. Inspiré hondo, mi mente dividida entre el miedo y la fascinación. Pronto, los murmullos alcanzaron mis oídos. «Eres mía, repitió, con una entonación que me heló la sangre. Era un cántico, una invocación. La visión de ella sosteniendo algo me hizo girar la cabeza. Pero al volver a mirar, ella estaba mirándome directamente. No había forma de que hubiera podido verme. Mi respiración se detuvo. Sentí que el mundo se oscurecía a mi alrededor. Quería correr porque sabía que había cruzado una línea que nunca debió haber sido cruzada. Pero en lugar de eso, un impulso inexplicable me llevó a abrir la puerta de mi casa. Con cada paso hacia el jardín de mi vecina, la oscuridad me envolvía más y más. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si las sombras mismas quisieran abrazarme. Entonces, en ese oscuro círculo, vi lo que sostenía. Un pequeño objeto brillaba débilmente, mientras mi vecina alzaba la vista y sonreía. Ahí fue cuando lo vi. Era un muñeco, no un simple juguete, sino uno, hecho de una mezcla de materiales que no logré identificar. El terror se adueñó de mí y, antes de poder detenerme, retrocedí sobre mis pasos. Ella sabía que estaba ahí. «Clara», dijo, su voz resonando con un eco extraño. «No puedes escapar de lo que te pertenece». El terror me envolvió como un manto pesado. Atrapada entre el deseo de huir y la fascinación, sabía que había desatado algo que podía ser incontrolable. Sin una salida clara, el misterio creció y con él mi aprehensión. Capítulo 3. La revelación en la noche. No sabía cómo había llegado hasta allí, frente a esa mujer siniestra. La mirada penetrante de la vecina me inmovilizó. El muñeco brillaba débilmente en sus manos mientras ella sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que helaba la sangre. En ese momento, deseé haberme quedado en mi casa. «¿Qué es eso?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Ella se acercó un paso, y la oscuridad pareció comprimirse a nuestro alrededor. «Es un símbolo», respondió, como si lo que decía fuera lo más natural del mundo.
un símbolo de poder, de control. Su voz era como un canto. No podía moverme, atrapada en un hechizo que ella había tejido con su presencia. De repente, recordé las advertencias de la anciana en el parque. Las palabras reverberaban en mi cabeza. No deberías involucrarte. ¿Qué había hecho al acercarme? Había cruzado una línea que ya no podía retroceder. ¿Qué quieres de mí?, logré articular con dificultad. Ella continuó sonriendo, como si saboreara mi temor. No quiero nada, Clara. Ya eres parte de esto. Sus palabras resonaron en el aire y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué significaba eso? La confusión y el miedo se entrelazaban como cadenas. Miré el círculo alrededor de ella y vi velas encendidas y flores marchitas que parecían antiguas. Sabía que estaba en medio de un ritual, algo que no podía comprender completamente, pero que sentía anunciando el desbordamiento de su poder. Necesito que comprendas, Clara. La energía que hay entre tú y yo es única, continuó, moviendo el muñeco lentamente. Eres más importante de lo que crees. Un pedazo de mí quería arrojarme hacia atrás y escapar, pero el otro quería saber. ¿Importante para qué? Ella se inclinó hacia mí, la cercanía me hizo sentir su aliento frío. Para cumplir un deseo, uno que ha estado atrapado durante años. Y tú puedes ser la clave. Mis pensamientos danzaban entre la lógica y el temor. Nunca había creído en tales cosas, pero aquí estaba, frente a esta mujer, atrapada en su juego oscuro. No quiero nada de esto, dije, levantando la mano como si pudiera retroceder. Déjame ir. Pero su risa resonó en el aire como un eco burlón. Demasiado tarde. Las decisiones son difíciles, Clara. Esta es la verdadera naturaleza de la vida. A veces estamos atrapados en lo que otros desean. Justo en ese momento sentí algo detrás de mí. Era como un roce, un susurro en el aire. Viento. Giré rápidamente, pero solo vi sombras danzantes. El miedo me hizo temblar. Las luces de las casas vecinas parecían estar atenuándose, como si el poder del ritual absorbiera toda la vida a su alrededor. ¿Ves? No puedes salir de aquí, no sin comprender. Ella volvió a mirar el muñeco con frenesí, como si esperara que comenzara a cobrar vida. Me encontré atrapada en un dilema. Debía seguir preguntando, arriesgándome a un destino del cual solo podía suponer las consecuencias, o debería intentar regresar a mi vida, aunque eso significara desobedecer su llamado oscuro. Acerté a dar un paso atrás, pero ella rápidamente extendió un dedo, como si estuviera tejiendo un hilo invisible entre nosotros. Tu decisión afectará a más que solo a ti, Clara. Escoge con sabiduría. En los ecos de su voz sentí una urgencia, una llamada profunda que iba más allá de mí. Pero antes de que pudiera pensar qué hacer, un grito rompió la noche, amplificando la inquietud. Fue cuando comprendí que no estaba sola. Alguien más estaba allí, y su presencia podría cambiar el rumbo de todo. Miré hacia la oscuridad, temiendo lo que podía estar acechando. Y entonces supe, esa noche no sería el final, solo era el principio de algo mucho más siniestro. Capítulo 4. La sombra en la oscuridad. El grito resonó en mis oídos como un eco de advertencia. Era una súplica que se unía al murmullo del viento, pero no podía ver de dónde venía. Mi corazón latía con fuerza, taladrando mi mente con preguntas sin respuesta. La mujer frente a mí sonrió, como si el miedo en mí la alimentara. ¿Quién está ahí?, grité, buscando el coraje en mi voz. Pero la respuesta llegó en forma de silencio. La oscuridad a mi alrededor se volvió aún más espesa, como si las sombras estuvieran escuchando. «Solo son más invitados a nuestra pequeña reunión», dijo ella con un tono burlón. «Pero no te preocupes, Clara, estás a salvo conmigo». A medida que sus palabras se deslizaban por el aire, el muñeco en sus manos parecía cobrar aún más vida.
Esto no es un juego, protesté, sintiendo que mi deseo de escapar crecía. Una parte de mí quería correr, salir de aquel círculo maldito, pero en el fondo, otra parte se sentía irremediablemente atada. La mujer hizo un gesto con la mano, y las velas titilaron con una nueva fuerza, iluminando el círculo con una luz sobrenatural. Allí, en medio de la penumbra, una figura oscura emergió, aunque no podía distinguir sus rasgos. Era como si la misma noche hubiera cobrado forma, deslizándose hacia mí con un aire amenazador. «Clara», dijo una voz profunda, como un susurro de advertencia, «tu destino está entrelazado con el mío». Era como si este nuevo ser compraba la oscuridad que había estado en mi mente, profundizando mi horror. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». Mis palabras salieron temblorosas, casi en un susurro. «Soy quien ha venido para ayudar», respondió la sombra, su voz reverberando en el aire. «Pero para eso, primero debes abrir tu mente. La mujer que te sostiene es solo un hilo en este telar». Las palabras resonaban en mi cabeza, un hilo en este telar. Mi mente se llenó de recuerdos confusos, del momento en que había decidido interactuar con la vecina, de su mirada y del muñeco que ahora parecía estar conectado a algo más grande. «¡Basta!», grité, sin saber a quién me dirigía. «No quiero formar parte de esto». Un débil impulso me llevó a intentar salir del círculo, pero un escalofrío me detuvo. Las velas comenzaron a emitir una luz más intensa, y el aire se cargó de energía. Y entonces, en un instante aterrador, todo se oscureció. La luz de las velas se extinguió, dejándome con una oscuridad absoluta y un latido de miedo que reverberaba en mis oídos. Miedo a lo que pudiese ocurrir a continuación. «Clara, necesitas comprender». La voz de la sombra era ahora un murmullo angustioso, envuelto en ecos. «Resuelve el misterio de tu conexión con ella y tal vez puedas escapar». Fue en ese instante que sentí algo detrás de mí, un roce familiar. Podría haber sido solo el viento, pero sabía que no estaba sola en esta oscuridad. Podía percibir una presencia, un levísimo movimiento que parecía responder a mis pensamientos. Mi corazón latió con fuerza una vez más. «Dime, ¿quién está allí?», me atreví a clamar. Pero no hubo respuesta, solo un zumbido en el aire que me helaba la sangre. Aquella noche se volvía cada vez más enigmática, y sabía que cada segundo que pasaba podía ser crucial. Justo entonces vi una luz titilante al borde de mi visión. Me giré rápidamente, y fue cuando lo vi. Una figura familiar surgía de entre las sombras, y su llegada amenazaba con cambiar las reglas de este juego mortal. «¿Clara?», dijo una voz que conocía bien. Era una voz que traía tanto alivio como terror. Algo dentro de mí se agachó ante la posibilidad de que esta persona pudiera ser capaz de ayudar, pero la incertidumbre se instalaba en mi corazón. ¿Estaba yo lista para enfrentar lo que viniera después? Capítulo 5. Revelaciones en la oscuridad. ¿Clara?, la voz resonó de nuevo. Esta vez la reconocí con mayor claridad. Era Sara, mi amiga de la infancia. La oscuridad parecía retroceder un poco, como si su presencia fuera un ancla en mi caos. ¿Qué hacía ella aquí? Las preguntas se amontonaron en mi mente. «Sara, por favor, ¿qué está pasando?». Mi voz se rompió al pronunciar su nombre, llena de confusión y alivio a la vez. Ella se acercó y la tenue luz de su celular iluminó su rostro, revelando la preocupación que había adornado sus rasgos. «Te estaba buscando. Te llamé varias veces, pero no contestabas. ¿Qué hiciste? ¿Por qué viniste aquí?». No sabía por dónde empezar. Miré el círculo donde todavía estaba la mujer y el muñeco. No estoy segura. Todo empezó con la vecina, pero las palabras se desvanecieron al recordar la risa burlona y el brillo perturbador en los ojos de la mujer. «Salgamos de aquí», exclamó Sara, extendiendo su mano hacia mí. La conexión que sentía con ella era real y reconfortante, pero un escalofrío recorrió mi espalda. «No puedo. Creo que están esperando algo de mí».
Justo en ese momento, la mujer alzó la mirada. Su sonrisa se volvió más amplia y desafiante. ¿A dónde creen que van, niñas? El aire se volvió más pesado. Las sombras parecían danzar a nuestro alrededor, mientras la mujer comenzaba a acercarse. «El espectáculo apenas comienza», continuó. «Ustedes son las protagonistas». Sara me miró, y por un segundo la desesperación brotó en sus ojos. «Esto no es un juego, Clara. Debemos alejarnos y encontrar ayuda». Pero algo dentro de mí dudó. Sabía que había una conexión más profunda que no podía ignorar. «¿Qué es lo que quieres de nosotras?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. La mujer se detuvo, sus labios curvándose en un gesto que no sabía descifrar. «Lo que quiero es lo que ha sido ansiado desde hace mucho tiempo. Un intercambio», repetí, tratando de procesar la información. «Tu amistad, Clara», respondió con un tono melodioso pero amenazante. «Y lo que le pertenece a ella», señaló a Sara, haciendo que un escalofrío me recorriera. «No, no puedes llevarme», dijo Sara, intentando retroceder, pero la mujer extendió una mano. «No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que ustedes están dispuestas a ofrecer». Me giré hacia Sara, temiendo lo que podría suceder. Ella parecía tan asustada como yo, pero en sus ojos había una chispa de determinación. «No importa lo que quiera esa mujer, hay formas de liberarnos. Debemos encontrar el muñeco». «¿Qué?». La revelación sorprendió mi mente. «¿El muñeco? ¿Por qué?». «Es la clave», respondió. «Podría tener el poder de romper este pacto». La mujer entrecerró los ojos y el aire vibró aún más intensamente. «Pueden buscarlo, pero el tiempo se agota. Este ritual no se detendrá por mucho tiempo». Sin pensarlo más, agarré la mano de Sara y comenzamos a movernos. La figura oscura aún permanecía observándonos. Mientras buscaba en la oscuridad, mi mente se llenaba de pensamientos sobre lo que podría desatar si fallábamos. Pude ver la pequeña figura de cerámica a unos pocos pasos. La mujer se movió con rapidez, intentando interceptarnos, pero ya era demasiado tarde. La luz del celular iluminó el muñeco, y lo que descubrí a continuación llenó mi corazón de terror. En su pecho había un pequeño compartimento. Lo abrí temblando, y en su interior encontré un objeto extraño que resaltaba en la oscuridad: una llave. Pero no era una llave cualquiera. Estaba grabada con un símbolo que conocía demasiado bien: el símbolo de la bruja. «¿Qué significa esto?», pregunté, apenas logrando respirar. Sara y yo intercambiamos miradas de horror. Sentí que las sombras nos estaban rodeando, como bestias al acecho. Nos habían atrapado, pero ahora teníamos una pista que no. Solo podría cambiar nuestro destino, sino también los límites de lo que significaba la amistad y el sacrificio. «Debemos descubrirlo antes de que sea demasiado tarde», murmuró Sara. La presión del tiempo comenzaba a interponerse entre nosotras. Y así, con la figura de la mujer sonriendo en la penumbra, dimos un paso más hacia lo desconocido, a un paso de descubrir lo que realmente estaba en juego. Capítulo 6. La llave y su significado. El aire estaba impregnado de un terror palpable. La cerámica fría del muñeco se sentía aún más amenazante en mis manos. La llave brillaba en la oscura penumbra como una promesa o tal vez como una maldición. «Clara, ¿crees que esto nos sirva de algo?», Sara susurró, sus ojos se perdían entre lo incierto. Yo no tenía idea de cómo funcionaba eso, pero la presión de la mujer en la oscuridad me indicaba que no teníamos tiempo para dudar. Tal vez sea la forma de deshacernos de ella», respondí, aunque mis palabras sonaban vacías incluso para mí. En mi mente resonaba la voz de la mujer, riendo y burlándose de nuestro intento de escapar. Decidí mirar con más atención el símbolo que adornaba la llave. Había algo en él que me sonaba familiar, como un eco lejano. «Sara, el símbolo, creo que lo vi antes.
En los libros de la abuela, aquellos sobre brujas y rituales. ¿Qué? Esos no son más que cuentos, Clara, me reprendió ella, pero su mirada se oscureció. No pueden ser reales, no lo sé, pero si esto es cierto, la conexión entre el símbolo y la llave me llenaba de una extraña urgencia. Podría haber algo en su interior que nos muestre cómo romper el trato. Las sombras comenzaron a moverse más cerca, a medida que la mujer oscilaba, disfrutando de nuestro temor. Están jugando un juego peligroso, niñas. No subestimen el poder que hay en la oscuridad. Su voz susurrante nos penetraba, como si buscara un rincón de nuestro interior donde el miedo se ocultara. No dejaremos que nos atrapes, dijo Sara, apretando mi mano. Hay que hacerlo pronto. ¿Cuál es el siguiente paso? Tal vez tengamos que volver a donde todo comenzó. Mis palabras sorprendieron a ambas. No estaba segura de cómo, pero sí sentía que regresar a la casa de la vecina podría revelarnos más. La bruja había creado este escenario y al parecer tenía un control más allá de lo que imaginábamos. Nos habían llevado a este lugar oscuro y retorcido para jugar con nuestras emociones. Y aún no habíamos jugado nuestras cartas. Con determinación, movimos nuestras piernas hacia atrás, y la figura de la mujer se mantuvo al acecho. Mientras avanzábamos, el sonido de sus risas resonaba en la oscuridad, llenándonos de terror. Los caminos de regreso parecían estar cerrándose, como si la misma noche intentara atrapar nuestras almas. Rápido, dije, tenemos que salir de aquí. Tan pronto como giramos, una sombra se cruzó ante nosotros, bloqueando nuestro camino. ¿Están tan ansiosas por salir a la luz? El tiempo se estaba agotando, y la amiga de una bruja sería igual de hermosa en el sacrificio, dijo la mujer, su voz como un canto de sirena. Sentimos su aliento frío, y los escalofríos nos recorrieron de pies a cabeza. «No somos sacrificios», gritó Sara, su voz resonando un poco más fuerte, con un destello de valentía. Me sorprendió esas palabras que habían nacido en su interior. Me dio fuerzas. Estamos aquí para liberarnos. Las sombras alrededor retrocedieron momentáneamente. ¿Liberarse? Interesante. Pero, ¿qué harían con la llave? La mujer se reía, pero había un hilo de curiosidad en su tono. No perdí el tiempo. Necesitábamos un plan. Sara, busquemos un lugar donde usar la llave. Si podemos encontrar el escondite de la bruja, allí podría estar la respuesta. La superficie de la llave seguía reflejando una luz que no podía ignorar. ¿Cómo sabremos dónde ir?, preguntó Sara, todavía temerosa pero resuelta. No lo sé, pero debemos confiar en nuestra conexión. La amistad que tenemos puede guiarnos, incluso en la oscuridad. Sin más que agregar, comenzamos a movernos de nuevo, aunque las sombras parecían crecer a nuestro alrededor. La risa de la mujer se desvaneció en el eco del viento, pero ahora era diferente. En nuestra mente, la búsqueda por descubrir el secreto del símbolo nos aguardaba, y con la llave en mano, éramos las protagonistas en nuestra propia historia de liberación. Con pasos firmes, nos dirigimos hacia lo desconocido. Teníamos una misión, y aunque el miedo permanecía, la amistad era nuestra guía. El tiempo se estaba agotando, pero eso solo nos motivó más. Nuestra revelación apenas comenzaba. Capítulo 7. La búsqueda de la verdad. La noche era densa y fría. Mientras avanzábamos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las sombras que se extendían a nuestro alrededor parecían vivir, alimentándose de nuestro temor. «Clara, ¿qué haremos si no encontramos la casa?», preguntó Sara con voz temblorosa. Sus ojos mostraban preocupación, y entendí que sus dudas eran las mismas que las mías. «Lo encontraremos», respondí, intentando sonar más confiada de lo que realmente me sentía. «Debemos seguir la luz». Alzó la llave y vi cómo el símbolo brillaba débilmente. Era un faro en medio de la oscuridad y debíamos aferrarnos a eso. Dimos un giro en una esquina estrecha y allí estaba, en medio del vacío.
La casa de la vecina parecía más grande y oscura de lo que recordaba, como si estuviera absorbiendo toda la luz alrededor. La puerta estaba entreabierta y un viento helado salió de su interior, trayendo un susurro que parecía pronunciar mi nombre. «No me gusta esto», murmuró Sara, pero no podía dar marcha atrás. Ya habíamos cruzado demasiados límites. Esa casa guardaba respuestas y al mismo tiempo secretos peligrosos. Empujé la puerta con cautela. Se abrió lentamente, como si estuviera invitándonos a entrar. El aire dentro estaba cargado de polvo y un olor a hierbas, como de un viejo taller de alquimia. «¿Qué es este lugar?», preguntó Sara, mirando a su alrededor. «No lo sé», respondí, «pero creo que aquí es donde podremos descubrir cosas sobre la bruja». La llave brillaba entre mis dedos, un recordatorio de que llevaba el poder de cambiar nuestro destino. Recorrimos la sala principal y encontré un estante lleno de frascos extraños. Algunos contenían líquidos de colores intensos, otros parecían tener pequeños objetos en su interior. «¡Mira esto!», grité, apuntando a un libro abierto sobre la mesa. Tenía dibujos de símbolos y un texto desgastado. Era el mismo símbolo que había en la llave. «Esto tiene que ser importante», dijo Sara, acercándose para leer. A medida que pasaba las páginas, algo en mi interior se encendió. «Habla sobre rituales y sacrificios», susurró ella, su voz temblando. «Parece que la bruja necesita un corazón puro para completar su poder». Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre eso, el aire se volvió pesado. La risa de la mujer llegó de nuevo, resonando en la habitación. «¿Pensaban que podrían escapar tan fácilmente?», se burló, su voz ahora como un eco. Sentí que las sombras se cernían sobre nosotras. «Clara, tenemos que hacer algo. Con la llave», dijo Sara, con pánico en sus ojos. «Sí, la llave», respondí, comprendiendo que, tal vez, ese era el momento de usarla. «Vamos a buscar un lugar específico», sugerí mientras buscaba en la habitación. «Debemos encontrar un altar o algo que parezca estar relacionado con la magia». Mientras explorábamos, un golpe resonó en la pared detrás de nosotros, seguido de un sonido inconfundible, un susurro que se convertía en gritos. «No hay salida», decía la voz de la mujer, «se acercan a su final». Estaba claro que el tiempo se agotaba. Tenía que encontrar la conexión, el objeto, el lugar donde pudiera insertar la llave y romper el ciclo. Al dar un giro, vi un brillo en una esquina de la habitación. Una pequeña puerta, oculta detrás de una estantería polvorienta. «Ahí, Sara, vamos». Sin dudarlo, empujamos la estantería y accedimos al pequeño pasadizo oscuro que se abría ante nosotros. La puerta chirrió al abrirse y un escalofrío me recorrió al entrar. La luz brillante y cálida se filtraba, pero algo estaba por suceder. «Esto es lo que buscábamos», murmuré, mientras la llave empezaba a resplandecer más intensamente. Pero en ese momento, una risa despiadada resonó en mis oídos y entendí que la verdadera prueba apenas estaba por comenzar. Capítulo 8. La revelación. La luz del pasadizo era engañosa, un brillo cálido que intentaba ocultar la verdad que se aproximaba. Cuando entramos, la habitación parecía un altar, con un círculo de velas encendidas alrededor de un pedestal de piedra. En el centro, un libro antiguo y polvoriento aguardaba como si estuviera esperando nuestra llegada. «Clara, este lugar», dijo Sara, retrocediendo un paso. Sus ojos estaban desorbitados y podía ver que la bruja sentía su presencia. «¿Crees que esto tiene que ver con lo que le sucedió a la gente del pueblo?» «Lo creo», respondí, acercándome al pedestal. La llave comenzó a vibrar en mi mano, como si tuviera vida propia. La risa de la mujer sonaba más cerca, un eco sibilante que reverberaba en las paredes. Era un recordatorio constante de que el peligro estaba detrás de nosotros. Traté de concentrarme en el libro, pero las palabras parecían bailar, como si se burlaran de mi incapacidad para leer. Sin embargo, vi un símbolo que coincidía con la llave.
Mira, le dije a Sara, apuntando con el dedo tembloroso. Este signo es el mismo. ¿Qué significa? Un aire helado recorrió el lugar y las velas titilaron. No lo sé, respondió Sara, su voz apenas un susurro, pero siento que deberíamos huir. No podemos, dije, determinando qué hacer. La llave, necesitamos usarla aquí. Pero el miedo me invadía. ¿Y si la bruja notaba nuestra presencia, si ya estaba sobre nosotros? Sara miraba con pánico a su alrededor. Clara, ya fue suficiente, digo que salgamos de aquí. Pero antes de que pudiera responder, una sombra emergió de la esquina de la habitación. ¿Creían que escaparían con vida? La voz sonaba más fuerte, más cerca. La bruja estaba aquí, y sentí que mi corazón se aceleraba. «Sara, la llave», grité, sosteniéndola hacia el libro. La luz que emanaba era ahora deslumbrante. Sentí un impulso de energía que recorrió mi brazo. «Por favor, funciona». La risa cesó, y un silencio pesado se apoderó del lugar. Era un silencio inquietante, como un respiro contenido antes de la tormenta. Con un movimiento decidido, inserté la llave en un pequeño agujero en el pedestal. El metal se encajó a la perfección, y en ese instante, una ola de energía vibrante recorrió la habitación. De repente, el suelo comenzó a temblar, y las velas se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. «¡Clara!», escuché a Sara gritar, pero apenas podía enfocarme. La luz de la llave se extendió, iluminando las paredes cubiertas de símbolos y palabras incomprensibles. Mientras el caos se desataba, una imagen apareció en la pared. Una mujer, la bruja, rodeada de sombras, con un corazón brillante en sus manos. Era un sacrificio, y de alguna manera, aquella imagen me dejó sin aliento. «¡Clara, sal!», la voz de Sara se cortó, puros gritos de desesperación. De repente, el suelo bajo mis pies se desvaneció, llevándonos a la deriva entre las sombras. Nos habían atrapado. Y en ese momento, comprendí que nuestras vidas dependían de los secretos que el pasado había disfrazado. La imagen se desvaneció, y en su lugar vi su rostro. De un lado, un rayo de luz, del otro, la oscuridad. El eco de la risa regresó, resonando con fuerza. La bruja estaba aquí, y no se iría sin llevarse algo a cambio. «Es solo el comienzo», dijo su voz, burlona e hinchada de poder. ¿Qué están dispuestas a sacrificar? Aquel simple cuestionamiento me congeló. Mientras los ecos de sombras nos rodeaban, supe que todo lo que habíamos creído saber, todo lo que habíamos buscado, estaba a punto de desmoronarse. Capítulo 9. El sacrificio. La oscuridad nos envolvía y el pánico crecía en mi pecho como una planta trepadora, asfixiante e imparable. La risa de la bruja reverberaba en mi mente, transformándose en un eco incesante que me atravesaba los pensamientos, haciendo que cada una de mis decisiones pareciera incorrecta. «¿Qué estamos haciendo aquí, Clara?». La voz de Sara sonaba cada vez más distante. «No hay forma de explicar esto, tenemos que salir de inmediato». Pero en ese instante, algo en mí se negaba a rendirse. La llave en mi mano brillaba intensamente, incluso con todo el miedo que me envolvía, había algo en su resplandor que me sentía atraída. Era como si me estuviera llamando, prometiéndome respuestas que anhelaba sin saberlo. «No puedo dejar esto así», dije, tratando de aferrarme a la razón. «Esta bruja está jugando con nosotras. Necesitamos saber qué quiere de nosotras. ¿Y si lo descubre antes de que podamos escapar?». Su voz se quebró y vi la desesperación iluminando su rostro. «¿Por qué arriesgarlo todo, Clara?». Antes de que pudiera responder, una nueva imagen brotó de las sombras, vibrante y aterradora. Era un ritual, una ceremonia donde figuras enmascaradas rodeaban una fogata, sosteniendo objetos que parecían estar extraídos de pesadillas. Desde el fondo de la escena, la bruja se erguía, su sonrisa retorcida bajo un halo de fuego. La clave de nuestro problema podría estar allí, en esa visión. «Sara», grité, a través del ruido que nos rodeaba. «Observa, tal vez esto nos dé pistas sobre cómo enfrentarla». Mi amiga retrocedió un paso, negando con la cabeza. «Clara, no, es peligroso, debemos irnos».
Pero algo en mi interior insistía en que este era el momento clave. Confía en mí, le pedí, debemos enfrentarlo. La imagen pareció cobrar vida mientras avanzaba hacia nosotros. ¿Desean conocer su destino? La voz de la bruja vibró por la sala, súbita y llamativa, como un trueno en el silencio. Soy yo quien decide el sacrificio. Todos están condenados, y ustedes también. Fue entonces cuando lo vi. En la claridad repentina del momento, cada símbolo que cubría las paredes empezó a cobrar significado. Había un patrón, una historia de antiguos pactos, y aquellos sacrificios tenían un propósito. Con cada latido de mi corazón, el sentido se fue revelando cada vez más. «Escucha», dije a Sara, mientras un escalofrío corría por mi espalda. «Esta bruja toma lo que quiere de quienes tienen algo con qué negociar. Debemos saber qué es lo que ella quiere de nosotras». Sus ojos se abrieron de par en par, dando a entender que la idea la aterró tanto como a mí. Si la bruja estaba buscando un sacrificio, tuviéramos que evitar basar nuestra respuesta en el miedo. Necesitábamos ser estrategias. «¿Qué estás dispuesta a ofrecer?», la bruja preguntó de nuevo. Sus ojos brillaban con una intensidad casi hipnótica. Mi mente se agitaba en un humo de confusión. ¿Qué teníamos que ofrecer? ¿Cómo podría salir de ese juego? Pero recordé el corazón brillante que había visto antes, una promesa oscura que no podía ignorar. «Nosotros no estamos aquí para sacrificar nada», le grité, sintiendo un impulso de desafiarla. «Venimos a detenerte. No te dejaremos ganar, bruja». Las palabras flotaron en el aire. La habitación vibró. La imagen de la fogata retrocedió, pero esos ojos llenos de malicia, nunca se apartaron de nosotras. Sentí que la noche se tornaba más oscura. De repente, las velas comenzaron a reavivarse, lanzando sombras danzantes por las paredes. La bruja sonrió, una sonrisa que era a la vez cálida y aterradora. «Entonces el juego ha comenzado, mis queridas. Prepárense para el precio de su valentía». Desperté en la confusión de las llamas y supe que ya no había vuelta atrás. Las sombras se alzaron y la sala se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Capítulo final: la llama en la oscuridad. El esplendor de las velas revitalizadas iluminó la habitación, proyectando sombras que parecían cobrar vida. La risa de la bruja resonaba, envolviéndonos en un abrazo tenebroso. «El sacrificio es algo hermoso, Clara, y hoy vencerás», dijo con un tono melodioso, como si se deleitara con nuestra desesperación. Sara y yo nos miramos, una mezcla de temor y resolución brillando en nuestros ojos. La emoción de la lucha ardía en mi pecho. «No vamos a permitir que nos atrapes», afirmé, empujando hacia adelante. Era todo o nada, y el poder de la bruja ya no podría tener control sobre nosotras. La energía en la habitación se volvió eléctrica. A medida que el resplandor de la llave crecía, formó una barrera de luz a nuestro alrededor. Las velas danzaban, marcando un ritmo antiguo, como si estuvieran respondiendo a nuestra voluntad. «Si realmente tienes el poder, déjanos ir», grité, sintiendo que la convicción en mis palabras empezaba a resonar. «¿Irte? ¿Con el conocimiento que poseen ahora? Eso sería un error, mis pequeñas», respondió la bruja, su voz transformándose en un susurro seductor. «Como guardianas de la oscuridad, están destinadas a servir». Sara estrechó mi mano. «Clara, recuerda lo que encontramos en su casa, la conexión, debemos usarla». Sentí su confianza en mí como un ancla, y asintiendo, giré la llave en el aire, buscando el símbolo grabado sobre el libro en el pedestal. Justo en ese momento, un rayo de luz se fusionó con la llave, proyectando una imagen de lo que alguna vez había sido una hermosa habitación. «La verdad detrás de todo esto», murmuré, mientras la bruja retrocedía, temerosa del poder que empezaba a desatarse. «Suficiente», gritó, extendiendo su mano, llamando a las sombras que pretendían atraparnos. Pero sabía que estaba construyendo su propio cautiverio.
Debo elegir el sacrificio. Ustedes no pueden huir de su destino. El aire se tornó denso y me di cuenta de que la única forma de dar marcha atrás era enfrentarla de una vez por todas. Entonces concentré mi energía en la luz y solo podía pensar en lo que había aprendido, la conexión. La amistad que forjé con Sara me había llevado hasta este punto y, con cada palabra, la luz crecía. Te desafío, bruja. No aceptaremos ser sacrificadas, ni tú podrás obligarnos a nada. Las sombras parecían alzar la voz, retumbando a nuestro alrededor. La risa burlesca de la bruja se convirtió en una mueca de furia. El poder que tienen es insuficiente para derribarme, mi querida. Pero una diáfana determinación apareció en mi corazón. No es el poder lo que necesitamos. La verdadera fuerza radica en el amor y la amistad que compartimos. Las palabras resonaron en la habitación, iluminando el espacio con una erupción intensa de luz. Fue en ese momento que las sombras comenzaron a desvanecerse, a medida que la luz se expandía y se entrelazaba con la esencia oscura de la bruja. ¡No!, gritó ella, mientras un grito desgarrador escapaba de sus labios. Las llamas se alzaban y en un último intento por aferrarse a su poder, se volvió hacia mí, buscando un rastro de temor en mi mirada. Pero no dejé que el miedo me dominara. Con un grito unificado, Sara y yo levantamos la llave hacia el altar y un chorro de luz desbordó de ella, engullendo la oscuridad. Las sombras comenzaron a disolverse y la figura de la bruja se desvaneció en un remolino de humo. El caos menguó. La habitación se iluminó por completo y el aire frío dio paso a una calidez renovada. Ksha, la bruja, había desaparecido. La energía vibrante se apaciguó, dejando a nuestro alrededor un silencio casi absoluto. Habíamos ganado, pero el precio había sido la incertidumbre de lo que realmente había sucedido. Afuera, las luces de las casas brillaban como si todo el vecindario hubiera despertado de un mal sueño. «Lo logramos, Clara», dijo Sara, aún temblando. Su aliento era un eco visible en el aire frío. «¿Pero realmente se ha ido?» Siempre habría un destello de inquietud, como una brisa que nunca termina por desvanecerse. «No lo sé», respondí honestamente, reflexionando sobre las sombras que aún podrían cernirse sobre el vecindario. «Pero sabemos que el amor y la amistad son nuestra protección». Regresamos a casa, caminando bajo un cielo claro, pero en el fondo, una parte de mí siempre se preguntaría si realmente habíamos terminado con Ksha. La vida continuaría, y quizás el misterio de lo que ocurrió aquella noche tendría una ambigüedad que nunca desaparecía completamente, dejando las sombras como un recordatorio de lo que enfrentamos. Nunca regresé a ese vecindario. Sin embargo, siempre pienso en los susurros que emergieron de la oscuridad, en la lección de que a veces las luces más brillantes pueden surgir en medio de las noches más oscuras, dejando preguntas sin respuesta, pero ofreciendo la certeza de que la valentía y la verdad siempre brillarán.